Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionadísimo de estar aquí hoy porque, wow, tenemos un tema candente que nos va a mantener al filo del asiento. Y es que el 28 de junio de 2025 el mundo del entretenimiento turco, y probablemente el de muchos de ustedes, explotó con una noticia que nadie, pero nadie, esperaba. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos, hoy vamos a sumergirnos en este bombazo informativo. Vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, a analizar las reacciones, a especular, y a revivir todos esos momentos que nos hicieron amar a Hande Erçel y Kerem Bürsin, ya sea individualmente o, lo que es más importante, juntos. ¿Están listos para este viaje? Prepárense porque este es un vídeo que no querrán perderse. Y antes de que empecemos a profundizar en el chisme, digo, en la información. Ya saben la rutina. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo, donde hablamos de novelas turcas, de sus protagonistas, de chismes, de todo lo que nos apasiona. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así no se perderán nada. Ahora sí, vamos con el tema del día. El 28 de junio de 2025, la fecha que quedará grabada en la memoria de muchos fanáticos de las series turcas, especialmente aquellos que siguieron la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no estén tan familiarizados, Hande y Kerem son dos actores turcos súper famosos. Hande, conocida por su dulzura y su talento innegable, saltó a la fama con series como Amor a la luz de la luna y Adam Asali. Kerem, por otro lado, con su carisma y su físico que enamora a cualquiera, conquistó corazones en producciones como Sen Kalkapm, o como la conocemos en español, Love is in the air. Y es precisamente en esta serie donde se enamoraron, donde se enamoraron en la pantalla y, aparentemente, también en la vida real. Durante la emisión de Love is in the air, la química entre Hande y Kerem era palpable. Era de esas que traspasa la pantalla, que te hace creer en el amor verdadero, que te hace suspirar y soñar. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que la relación no era solo ficción. Era como si los personajes de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por ambos, hubieran cobrado vida en el mundo real. Y claro, los fans, como es natural, enloquecieron. Empezaron a especular, a investigar, a buscar pruebas de que su amor era real. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y análisis de cada foto, cada vídeo, cada aparición pública. La fascinación por la pareja Hande Kerem trascendió las fronteras. Fans de todas partes del mundo, cautivados por la historia de amor en pantalla y esperanzados por la posibilidad de que fuera real, se unieron en un fervoroso seguimiento de sus vidas. Las cuentas de fans en redes sociales se multiplicaron compartiendo fotos, vídeos, traducciones de entrevistas y cualquier atisbo de información que revelara algo sobre su relación. Y efectivamente las pruebas no tardaron en llegar. Fotos juntos en eventos, declaraciones sutiles pero significativas, viajes románticos que parecían sacados de una película. Todo indicaba que la magia de Love is in the air se había trasladado a la vida real. Las salidas discretas, los gestos de cariño capturados por los paparazzi, las escapadas a lugares exóticos, cada nuevo detalle alimentaba la esperanza de los fans y fortalecía la creencia en un amor genuino. La especulación llegó a su punto álgido cuando, durante el verano de 2021, fueron captados en varias ocasiones en situaciones comprometedoras, besándose y demostrando afecto públicamente. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en publicar artículos y fotografías que confirmaban lo que muchos ya sospechaban. Y así fue como, en el verano de 2021, se confirmó lo que muchos ya anhelaban y predecían: Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La noticia fue celebrada en todo el mundo. Fans de todas partes enviaban mensajes de cariño y felicitaciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de entusiasmo y de alegría. Era como si, de alguna manera, todos hubiéramos ganado. Habíamos sido testigos del nacimiento de un amor que parecía sacado de un guión de película, un cuento de hadas moderno. La confirmación de la relación generó una oleada de entusiasmo entre los seguidores de la serie y los actores. Las reacciones fueron masivas, desde montajes y vídeos emotivos hasta creaciones artísticas inspiradas en su amor. La pareja se convirtió en un símbolo de romance y esperanza. La gente se sentía identificada con su historia, una historia que parecía demostrar que los sueños podían hacerse realidad,
incluso para las estrellas de televisión. La relación se mantuvo más o menos en el ojo público. Compartían fotos en redes sociales, asistían a eventos juntos, y se les veía felices y enamorados. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, el paradigma del amor. Su presencia en eventos, alfombras rojas y galas era esperada con ansias. Cada aparición pública se convertía en un acontecimiento con los fans analizando cada detalle, sus miradas, sus gestos, su forma de vestirse, todo era motivo de debate y análisis. Las entrevistas conjuntas eran un festín para los seguidores. Las preguntas sobre su relación eran inevitables, y aunque siempre mantenían un perfil discreto y respetuoso, sus respuestas, llenas de complicidad y cariño, alimentaban el romanticismo. Se mostraban cómplices, enamorados y felices, construyendo una imagen de estabilidad y felicidad que consolidaba su posición como la pareja favorita del momento. Y por supuesto, los rumores de matrimonio no se hicieron esperar. Todo el mundo quería verlos casados. Los medios de comunicación, siempre atentos a las últimas novedades, seguían de cerca cualquier indicio que pudiera sugerir una próxima boda. Se especulaba sobre el lugar de la ceremonia, la fecha, los invitados. La idea de una boda entre Hande y Kerem era la culminación perfecta de su historia de amor. La expectación era máxima, y los fans soñaban con el día en que pudieran celebrar su unión. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho más compleja. Y es que como el guión de una de sus novelas, esta historia de amor también tenía sus giros inesperados. La fama, la presión mediática y las exigencias de sus respectivas carreras se convirtieron en factores que comenzaron a poner a prueba su relación. Los viajes constantes, los proyectos separados y la imposibilidad de pasar tiempo juntos comenzaron a minar la fortaleza de su amor. Las agendas apretadas, los compromisos laborales y la distancia física se convirtieron en obstáculos difíciles de superar. Aunque intentaban mantener la llama encendida, la realidad de sus vidas no siempre se lo permitía. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la continua exposición mediática y las expectativas de los fans, añadieron una capa de complejidad a su relación. Así que volvemos al 28 de junio de 2025. Ese día, las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Y el mundo entero quedó atónito. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja perfecta, habían roto. Y no solo eso, la forma en que se supo fue bastante impactante. La noticia se extendió como la pólvora, inundando las redes sociales y los medios de comunicación. La sorpresa fue mayúscula, ya que nadie esperaba una ruptura después de años de relación y una imagen pública tan sólida. Inicialmente las fuentes oficiales no soltaron demasiada información. Las declaraciones fueron escuetas, vagas, llenas de diplomacia. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de mutuo acuerdo para tomar caminos separados. Pero como siempre, los fans y los medios de comunicación no se quedaron conformes con eso. Empezaron a investigar, a buscar pistas, a analizar cada detalle. Y lo que descubrieron fue, bueno, digamos que no todo era tan bonito como parecía. El hermetismo inicial por parte de los involucrados solo avivó la curiosidad y las especulaciones. Los medios turcos, conocidos por su capacidad para destapar secretos y escándalos, se volcaron en la investigación. Los reporteros de espectáculos, los periodistas de investigación y los paparazzi se pusieron en marcha para descubrir la verdad detrás de la ruptura. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos y variados. Algunos hablaban de infidelidades por parte de Kerem. Otros de la incompatibilidad de personalidades. Hubo incluso quien insinuó que la presión mediática y la fama habían sido demasiado para la pareja. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas, que siempre son las más divertidas, y a veces, las más descabelladas. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, con los fans debatiendo y analizando cada posible motivo de la ruptura. Los foros de discusión, los grupos de fans y los canales de YouTube se convirtieron en centros de debate, donde se exponían teorías y se analizaban los diferentes escenarios. La infidelidad, la incompatibilidad, la falta de tiempo y la influencia de terceros fueron algunos de los temas más recurrentes. Las conjeturas se multiplicaban, alimentadas por la falta de información oficial. Lo cierto es que después de la noticia de la ruptura, empezaron a salir a la luz detalles que antes se mantenían ocultos. Se hablaba de discusiones, de celos, de tensiones. Parecía que la relación,
que tanto nos había hecho soñar, no era tan idílica como la pintaban. Los amigos cercanos, los familiares y los conocidos de la pareja se convirtieron en fuentes de información, aunque la mayoría se mantenían discretos. La realidad de las relaciones, incluso las de las estrellas, es compleja y a veces dolorosa. Las diferencias de personalidad, las exigencias de sus carreras y las presiones externas pueden pasar factura. Las discusiones y los desencuentros, aunque inevitables, pueden erosionar la base de una relación. Y la incompatibilidad, aunque a veces difícil de reconocer, puede ser un factor determinante en su fracaso. Y como era de esperar, el mundo del entretenimiento turco y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y conjeturas. Los medios de comunicación, ávidos de primicias, se lanzaron a la caza de cualquier detalle que pudiera revelar la verdad. Los reporteros se apostaron a las puertas de sus casas, los paparazzi los acechaban en cada esquina y los programas de televisión dedicaban horas de emisión a analizar la ruptura. Por un lado, estaban los fans decepcionados. Aquellos que habían creído en el amor de Hande y Kerem y que, de repente, veían cómo se desmoronaba su cuento de hadas. Sus reacciones fueron de tristeza, de incredulidad, de desilusión. Muchos expresaron su apoyo a ambos actores, deseándoles lo mejor en el futuro. Otros, en cambio, se sintieron traicionados y decepcionados, cuestionando la veracidad de su amor y la imagen que habían construido. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde se volcaron las emociones, desde mensajes de apoyo hasta críticas y reproches. Los fans expresaban su dolor, su tristeza y su confusión. La ruptura no solo había afectado la imagen pública de la pareja, sino también la conexión emocional que habían establecido con sus seguidores. La decepción fue generalizada, ya que muchos habían invertido tiempo y energía en seguir su historia. Por otro lado, estaban los medios de comunicación, ávidos de noticias y de primicias. Empezaron a entrevistar a amigos, a familiares, a fuentes cercanas a la pareja. Y como era de esperar, las informaciones se volvieron más y más jugosas, y a veces un poco amarillistas. Las portadas de las revistas, los titulares de las noticias y los programas de televisión se centraron en la ruptura, analizando cada detalle y especulando sobre las posibles causas. La búsqueda de información se convirtió en una obsesión. Los reporteros recurrieron a fuentes cercanas a la pareja, con la esperanza de obtener declaraciones exclusivas. Las entrevistas, los rumores y las especulaciones alimentaron el morbo y el interés del público. La prensa sensacionalista no dudó en exagerar los detalles y en crear historias para aumentar las ventas y la audiencia. Y por último estaban los propios Hande y Kerem. Después de la conmoción inicial, ambos reaccionaron a su manera. Hande, conocida por su discreción, se mantuvo en silencio durante un tiempo. Kerem, por otro lado, fue un poco más abierto, aunque siempre con cautela. Ambos, a través de sus redes sociales, enviaron mensajes de agradecimiento a sus fans y pidieron respeto a su privacidad. Hande, siempre reservada, optó por el silencio como estrategia para proteger su privacidad. Evitó las entrevistas y las declaraciones públicas, concentrándose en su trabajo y en su recuperación personal. Su silencio fue interpretado como una muestra de madurez y de respeto hacia la situación. Su actitud fue la de mantener la compostura y proteger su vida personal. Kerem, por otro lado, optó por una postura más abierta, aunque siempre con cautela. A través de las redes sociales y en algunas declaraciones, expresó su agradecimiento a los fans y su respeto por la privacidad de Hande. Aceptó algunas entrevistas, pero siempre con prudencia y evitando revelar detalles íntimos. Su actitud fue la de mostrar empatía y mantener una imagen positiva, sin caer en el escándalo. En medio de todo este caos, una pregunta rondaba en el aire: ¿qué había pasado realmente? ¿Cuál era la verdad detrás de la ruptura? Y sobre todo, ¿qué pasaría con sus carreras y sus vidas personales? La incertidumbre y la especulación se apoderaron de los medios y de los fans. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión colectiva. ¿Qué había causado el fin de la relación? ¿Había un tercero en discordia? ¿Eran las diferencias irreconciliables, como se había afirmado inicialmente? Las respuestas a estas preguntas seguían siendo esquivas. A día de hoy, la respuesta a estas preguntas sigue siendo un misterio. Hande y Kerem han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Han continuado con sus carreras, participando en nuevos proyectos y tratando de mantener la calma en medio de toda la atención mediática.
Sus vidas personales permanecieron en la sombra, protegidas por su discreción y por la ayuda de sus equipos de trabajo. La noticia de la ruptura, sin duda, tuvo un impacto significativo en sus carreras. Ambos actores, con su talento y su carisma, siempre han sido muy solicitados. Pero la ruptura, de alguna manera, los humanizó. Los acercó a sus fans, que los vieron como personas reales, con sus problemas y sus dificultades. La ruptura sirvió para acentuar su popularidad, generando empatía y cercanía con sus seguidores. Aunque la decepción fue grande, también hubo mucho apoyo y cariño. Los fans, que habían seguido su historia con tanto entusiasmo, se volcaron en mensajes de apoyo y de cariño. Los halagos y las muestras de afecto hacia ambos actores se multiplicaron en las redes sociales, demostrando que a pesar de la ruptura, su cariño y admiración seguían intactos. El público entendió que eran personas y que, como tal, tenían derecho a equivocarse y a buscar la felicidad. En conclusión, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem, el 28 de junio de 2025, fue un terremoto en el mundo del entretenimiento. Nos hizo recordar que incluso en las historias más bonitas hay finales inesperados. Nos enseñó que a veces la realidad supera a la ficción. Y sobre todo nos hizo reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La ruptura de Hande y Kerem fue un recordatorio de que las relaciones son complejas y que incluso las parejas que parecen perfectas pueden enfrentarse a desafíos y dificultades. Esta experiencia nos demostró que la vida de las celebridades no es tan diferente a la de cualquier otra persona. Las presiones externas, las expectativas de los demás y los problemas personales pueden afectar a cualquier relación. La ruptura nos enseñó a ser más empáticos, a respetar la privacidad de los demás y a comprender que a veces las cosas no son lo que parecen. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de amor de Hande y Kerem, desde su inicio hasta su trágico final. Hemos analizado las reacciones, las especulaciones y las consecuencias de la ruptura. Y, como siempre, hemos compartido nuestra pasión por las series turcas y por sus protagonistas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Qué esperan para el futuro de ambos actores? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre novelas turcas, chismes y todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.